gusto saludarlo y permítame empezar retomando una de sus palabras finales que creo que son sustantivas para la educación y para la sociedad. Carmen McEvoy decía que somos una república agrietada, ¿no es cierto?, que nos hemos ido construyendo sin terminar de pegarnos. Y yo me colgué en algún momento de esa idea y también llamé ciudadanía agrietada, porque también creo que poco a poco hemos ido normalizando una relación entre personas, entre las personas y el Estado, que tenemos que retomar sí o sí queremos salir de las crisis que muy bien usted ha mencionado y que comparto. Y por eso le digo que ahí la educación tiene un rol fundamental. Allí donde la ciudadanía se consolide de forma activa, efectiva, y se relacione con el Estado sobre la base de una confianza que tienen que generar ambos. El indicador más claro, Nicolás, es que el año pasado en el Barómetro de las Américas, el Perú ocupó el segundo lugar en América Latina, después de Brasil, con el mayor índice de desconfianza interpersonal. Y con ese nivel de fragmentación, con ese nivel de grieta, es muy poco probable que podamos consolidar una república y un Estado y una sociedad. Por eso hay que trabajar en función a eso, y quería retomar sus últimas palabras con las que concuerdo y apuesto que tengamos que avanzar. Me va a hacer usted cambiar la agenda, la entrevista que tenía en la cabeza, ministro, por esto que acaba de decir, sinceramente, porque creo que hay que hablar de la realidad que vivimos inmediatamente, pero yo quisiera que nos detengamos un minuto en esto. No me acuerdo cuándo fue, en 2018, 2019, cuando el ministro Alfaro era ministro de Educación, el señor Alfaro era ministro de Educación, y yo le pregunté acá en Exitosa, ¿me puede decir usted cuál es el déficit en infraestructura educativa? Póngale un número. Y me dio la respuesta una semana después en una entrevista. 100.000 millones de soles, me dijo. Y todos nos caímos de espaldas. O sea, 100.000 millones de soles es lo que es el dinero que necesitaríamos para ponerle a la educación peruana. Bueno, desde que me lo dijo hasta el día de hoy, yo no he encontrado, señor ministro, ninguna respuesta que nos diga cómo diablos vamos a resolver ese déficit. O sea, si solo en infraestructura estamos así. Y un déficit que empezó con el diagnóstico de infraestructura educativa que hizo la ex ministra Salas en el 2013, que arrojaba ya un estimado de 60.000 millones en ese momento, ¿no es cierto? Ha pasado el tiempo y efectivamente ha habido algún esfuerzo del Estado que hay que reconocer, que en años pasados han intentado avanzar en el tema de infraestructura, pero solo el Estado no puede hacer, que han implementado obras por impuestos, relaciones público-privadas. Pero también es verdad decirlo, Nicolás, que no es tan fácil que estas estrategias prosperen, porque no siempre es atractivo en las zonas rurales una inversión conjunta entre el Estado y la iniciativa privada, ¿no? Lo cierto es que por lo menos estamos poniendo un granito de arena. De acá a julio tenemos 51 colegios nuevos para instalar, 20 de ellos directamente del Ministerio de Educación, 31 en convenio con los gobiernos regionales, porque ahí también hay que decir, no solo es el Estado Nacional, son los gobiernos regionales y los gobiernos locales los que van a poder también acelerar el proceso. Para eso hay que destrabar algunas cosas. Hay felizmente una iniciativa en el Congreso muy buena de una ley de saneamiento físico legal, porque sabrá, Nicolás, que el mayor problema que tenemos para poder empezar a ejecutar obras en el campo educativo es que el saneamiento físico y legal de los terrenos es muy precario, y entonces las municipalidades no tienen presupuestos para poder hacer el saneamiento, no tienen equipos. Entonces hay una ley que va a permitir facilitar un asunto, pero comparto el diagnóstico y también hay que ponernos a pensar muchísimo. Claro, pero el problema, ministro, ¿sabe cuál es? Y yo estoy absolutamente seguro que usted es consciente de la situación que enfrenta. Pero yo recuerdo una frase que dijo en la Universidad de San Marcos en una clase magistral que dio el hoy ministro de Economía, Waldo Mendoza, cuando no lo era, que terminó su exposición sobre la economía peruana diciendo que el día en que el Ministerio de Educación en el Perú sea más importante que el Ministerio de Economía del Perú será otro país. Bueno, ¿cuándo pues? Porque tenemos que hacer una inversión multimillonaria, que es difícil, que va a ser duro, pero hay que imaginarse las cosas en grande, y si tenemos que endeudarnos como país o inventar lo que sea, vamos a tener que inventarlo, pero no podemos, si seguimos este ritmo, en 30 años vamos a estar donde deberíamos estar hoy. Exitosa. Y ya nuestras necesidades se habrán multiplicado otra vez.
créame, Nicolás, que desde que usted me dijo esto de la conferencia del ministro Mendoza en San Marcos, en diciembre, cuando estuvimos conversando con usted, se lo digo cada vez que lo necesito, le digo, me hace recordar que Nicolás Lúcar me dijo que escuchó... Cada vez que el ministro de Economía vea entrar al ministro de Educación, se tiene que parar los pelos. ¿Ah? Y se tiene que remangar porque se va a trompear con alguien. Pues eso es lo que tendría que ocurrir. ¿Se acuerda que me dijo también usted en diciembre que tenía que salir con un ojo morado? ¿No es cierto? Eso. Cuando ya salí con el primer ojo morado, pero logramos tener 55 millones adicionales para ampliar la oferta universitaria pública, y así hemos avanzado en algunos otros temas, conectividad para los docentes. Entonces, ahí seguimos dando la pelea para poder conseguir en el corto tiempo que tenemos, pero entiendo que hay que hacer una reforma estructural. Cerremos por ahora este capítulo, ministro, pero yo creo que esto tiene que ser un mensaje claro en un país que está al borde de las elecciones. O sea, si no invertimos una cantidad gigantesca de dinero en la educación peruana y convertimos esto en la principal urgencia nacional, no tenemos futuro como país. No tenemos ningún futuro como país. Pasemos a la realidad cruda e inmediata, ministro. Las clases empiezan hoy. ¿Cómo va a funcionar esto? Porque ya venimos con un problema. Hay un porcentaje que usted le pediría que me diga si ya lo tienen calculado, de cuántos chicos se quedaron fuera de la educación el año pasado por falta de conectividad. A ver, eso es invariable según regiones y según niveles, ¿no es cierto? Hay regiones que han tenido un trabajo muy claro y el número es muy pequeño, han quedado 6.000 estudiantes fuera, hasta lugares más grandes en que, por ejemplo, en secundaria pueden haber quedado 24.000 chicos fuera, ¿no? Entonces, lo que hicimos el año pasado, trabajando con las direcciones regionales de educación, es diseñar algo que llamamos la recuperación, que fue durante enero y febrero, para tratar de atraer a la mayor cantidad de esos estudiantes y decirles que no han perdido el año escolar, y eso ha trabajado hasta hasta febrero. A partir de marzo, los profesores han empezado a evaluar esas carpetas y tenemos de aquí hasta el 15 de abril, por eso es que la razón era que teníamos un primer mes muy diagnóstico, tratar de identificar efectivamente cuál ha sido el nivel de avance en competencias educativas, pero también socioemocionales, para que a partir del 5 de abril empiece a trabajarse con la plataforma web, y a partir del 19 de abril con los programas de televisión y radio de Aprendo en Casa. Entonces hay una secuencia que nos llevará hasta junio para determinar cuál es la situación final de los estudiantes, que el año pasado todos sabemos han tenido un año muy difícil. Ahí se abren dos caminos. A partir de junio en adelante se consolida hasta julio si es que se necesita todavía trabajar, o se continúa con el plan curricular ajustado para este año. Entonces eso es la gran estrategia para poder hoy día empezar este año escolar tan atípico y tan excepcional, ¿no? Ahora, para enfrentar la educación a distancia, el primer requerimiento, dejemos por un momento lo de la conectividad, es el tema de tener los equipos, y acá es donde entró lo de las tablets, la importancia de la distribución de tablets. Ya se distribuyeron todas las tablets, que no son todas las que se necesitan, que es lo que a veces nos olvidamos, es una parte de lo que necesitamos. Exactamente. ¿Cómo va el eso? Año pasado, a ver, las tablets van más arriba del 40% de entrega. Como nosotros nos comprometimos hasta el 31 de marzo, salvo que los problemas climáticos nos impidan, como pasó en Madre de Dios, que se tuvo que retrasar la entrega, hasta el 31 de marzo van a estar todas las tablets distribuidas. Es el primer 1.056.000 tablets. Recordará usted, Nicolás, que también ya lo habíamos conversado, cuando llegamos a la gestión hace 3 meses y medio, encontramos que uno de los proveedores, que era el responsable del 52% de todas las tablets, no había cumplido con la entrega. A finales de diciembre pudimos destrabar eso con ayuda de la Embajada de Perú en Beijing. Logramos que el proveedor entrega, finalmente las entregó, y por eso tenemos ya el total de tablets en el Perú. Y lo segundo que encontramos cuando llegamos es que la estrategia de distribución no incluía contratos para poder llegar con las tablets a las escuelas, sino que se le pedía al Ministerio de Defensa que pueda ayudar a distribuir las tablets hasta almacenes intermedios, pero ahí se quedaba.
entramos a la gestión, hicimos en un tiempo récord para los tiempos del Estado una contratación de proveedores que son los que nos han permitido ganar este mes y medio de retraso desde las últimas entregas de tablets. Hay regiones que ya tienen completas sus tablets, hay regiones en las que hoy están en camino. Pero usted se reafirma en esta fecha, o sea, al 31 de marzo van a estar distribuidas todas las tablets. Totalmente, salvo, insisto, que hay algún problema con la distribución por cuestiones climáticas. Hay algunas zonas en la Amazonía que son muy complicadas de llegar. Empezamos por ahí, el tiempo de lluvias no ayuda, estamos también entregando material de cuadernos de trabajo y otro material que no solo es tablet, pero en principio la planificación es que sea así. Por ejemplo... Ahora, ¿cuántas tablets más se están contratando? Porque evidentemente estas no son suficientes para alcanzar las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Cuántas más se van a adquirir y en qué plazos? En el presupuesto aprobado el año pasado, habían para la primera fase 1.056.000 y para la segunda fase 300 y poco mil, un poco más de 300.000 tablets. Esto de acá estuvo aprobado en el presupuesto del año pasado, que también encontramos. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es posteando en el borrador del presupuesto que debemos dejar para el próximo gobierno, ampliar este número de tablets, porque recordará que solamente estamos cubriendo zonas rurales y quintil 1 y 2 de pobreza, ¿no es cierto? Que empezó por ahí en la focalización, y la idea es ver cuánto, por lo menos dejarle costeado, sería para completar zonas urbanos marginales que también tienen algunos inconvenientes. Ahora, ¿y qué va a pasar con los maestros que también tienen la necesidad de acceder a una laptop o a una tablet? Están incluidas en este 1.056.000 tablets para docentes y tablets en la segunda fase también. Y además a los docentes se les ha renovado el plan de datos para sus teléfonos celulares, también para los estudiantes, y eso también les va a permitir tener una, mayor facilidad para los temas de conectividad. Claro, porque eso era uno de los problemas. O sea, nosotros hemos recibido a lo largo de todo el año pasado testimonios en algunos casos dramáticos de maestros que tenían que meter la mano al bolsillo, que no es un bolsillo en el que el dinero sobre, ¿no?, para no solamente pagar su conexión a Internet, sino incluso para apoyar a sus alumnos. Ha habido casos así heroicos, ¿no?, de maestros que han tenido que hacer sacrificios para que sus alumnos no se queden sin conexión. Sin duda, y no solo eso, sino que además, y por eso quiero dirigirme, si me permite, Nicolás, a las maestras y a los maestros en el país. Han demostrado que no solo para ser un buen profesional se necesita capacidad técnica, que la tienen, sino que además se necesita un compromiso a prueba de balas que ha tenido el magisterio peruano el año pasado, y que estoy seguro que a partir del 2 que empezaron a trabajar internamente, pero hoy que empezaron a trabajar directamente con los estudiantes, vamos a salir adelante. No tengo ninguna duda que a pesar de las dificultades vamos a hacer. Mi compromiso con ellos fue y sigue siendo hacer todo lo posible para que en estos escasos 5 meses que tenemos hagamos todo lo posible por dotarlos y dejarlos preparados para que trabajen el año y dejar las pistas de lo que el próximo gobierno debería tener además para los próximos años. Ministro, las clases empiezan hoy de manera virtual. ¿Cuál es el plan de lo que se ha llamado el regreso a clases? ¿Cuál es la idea que se tiene con respecto a esto? A ver, dos cosas, Nicolás. La primera es que efectivamente, como lo anunciamos hace mes y medio, entre el 15 de marzo y el 15 de abril todas las clases son remotas. El objetivo de este primer mes es un objetivo triple, digamos. El primero es tener un diagnóstico claro de ver cómo es la situación de los estudiantes en cuestiones de aprendizaje y poder planificar con ellos algo que es nuevo, que hemos aprendido el año pasado, que tiene que ver con el aprendizaje autónomo, es decir, cómo en lugar de estar conectados horas, tenemos que efectivamente distribuir el trabajo para que sea un trabajo mucho más independiente. Lo segundo es ver un tema que también aprendimos el año pasado y que hay que entender, que es la situación socioemocional de los estudiantes. Ha sido muy duro para todos, para los maestros también, y hay que atender esta situación para ver qué estrategias tenemos que fortalecer de las que ya tenemos, el escucho docente para el tema emocional de los docentes y el trabajo de la línea junto con el MINSA, además, para poder atender los temas socioemocionales de los estudiantes.
Y lo tercero es empezar a trabajar con algunas cuestiones muy propias del contexto de aprendizaje, por ejemplo, los temas del contexto electoral. ¿Qué pasa con las elecciones? Y empezar a trabajar esos temas para poder situarnos de tal manera. Sabiendo que venimos de una situación muy estresante del año pasado para docentes y profesores, es que fuimos paulatinamente llegando para que a partir del 15 de abril, si las condiciones epidemiológicas así lo permitan, podamos ir haciendo un retorno seguro, flexible, gradual y voluntario en las escuelas. De momento, el simulador de hoy, esto es primicia para usted, acaba de llegarme el reporte. Si en este momento tuviésemos que abrir escuelas, estaríamos abriendo alrededor de un 23% de escuelas, todas ellas ubicadas en zonas rurales. Porque la situación epidemiológica lo permite así. En un mes tendremos información en esa semana y por eso es que se activa todo el proceso. Tenemos ya las normas, los gobiernos regionales y las UGELes tienen todo el procedimiento y es el botón de prende y apaga. Si autorizamos la apertura, habilitamos los distritos y empiezan a correr las decisiones en los gobiernos regionales y en las comunidades educativas para poder abrir con las condiciones, se activa el proceso y empieza a seguirse los protocolos que, como le digo, ya están normados, ¿no? Pero eso de ahí vamos a saberlo en función a cómo avancen el tema de la situación epidemiológica en el país. Claro, pero digamos, esa es la mirada desde la perspectiva epidemiológica, pero de ahí hay que resolver un problema serio de infraestructura. O sea, acabamos de estar hablando al comienzo de esta entrevista del enorme déficit de infraestructura, es decir, no solo los colegios que faltan, sino la cantidad de colegios que habría que traerlos abajo y volverlos a hacer. Y por otro lado, colegios que no tienen los servicios mínimos. Hay colegios, ministro, usted lo sabe mejor que yo, que no tienen servicio de agua y servicios higiénicos aceptables para los alumnos. ¿Cómo se va a enfrentar esto? Ese es parte del ¿Y qué cifras tiene? Que también es importante, porque entiendo que eso ustedes ya lo tienen, como se dice, mapeado. Claro, exactamente. A ver, por ejemplo, con el tema de agua, del total de colegios con agua, el 60% de los colegios tienen una conexión a red pública de agua. Y casi el 35% restante tiene agua a partir de vías alternativas, bidones de agua, camiones cisterna, pilones. Para ellos hemos hecho un protocolo y ya hay las compras hechas en los colegios de hacer tratamiento a esa agua para que sea apta para la higiene, no para el consumo humano. Entonces tienen hasta el detalle, por cada litro de agua del pilón tienen unos lavamanos que se han comprado, que se están comprando en algunos otros colegios, 2 gotas de lejía y hay agua suficiente como para lavarse las manos, ¿no es cierto? No para consumirlas. Entonces, efectivamente quisiéramos tener todos los colegios en las óptimas condiciones, pero la realidad es que hoy no los tenemos y eso no puede postergar un inicio seguro de clase, ¿no? Así que vamos a ver cómo empezamos con el trabajo paulatino, además, ¿no es cierto? No vamos a poder empezar mañana.